Dominaba aquel pueblo minero, como pocas almas se atrevieron a hacerlo. El pistolero rico, de mirada afilada y porte orgulloso, caminaba entre las calles polvorientas con la arrogancia de quien sabe que su fortuna y astucia lo ponen lejos del alcance del peligro. Cada paso suyo retumbaba en el suelo seco, bajo un sol inclemente, y la gente se apartaba, respetuosa y temerosa, consciente de que aquel hombre era el dueño de gran parte del territorio alrededor, un símbolo de poder, teñido con el humo de sus balas y el sudor de sus negociaciones. Sin embargo, bajo su chaleco bordado y su sombrero de ala ancha, una sombra desconocida comenzaba a tomar forma, lista para cambiar el rumbo de su destino. El pueblo, enclavado en medio de montañas áridas y quebradas profundas, respiraba una mezcla constante de mercurio, tierra seca y pólvora. Los cantos metálicos de la mina cercana se mezclaban con el rumor lejanamente constante de los carros y el vocerío de mineros y comerciantes. En las fachadas de madera y el polvo flotante se percibía no sólo la prosperidad ganada a golpe de trabajo y riesgo, sino también la crueldad de una frontera donde la ley era a menudo letra muerta. Cada moneda oculta en el bolsillo del pistolero llevaba consigo el eco de enfrentamientos, traiciones y silencios que tejían esta red de poder y peligro. En su amplia oficina, recargado sobre un escritorio de roble, el pistolero afilaba el brillo plomizo de sus revólveres. La rutina era sagrada: comprobar cada pieza, cargar con precisión, medir el balance de la pólvora, todo con la confianza de quien sabe que su habilidad con el arma es su mejor inversión. El orgullo le inflaba el pecho. La fortuna acumulada era su prueba de que el destino podía ser moldeado, que la audacia era el camino infalible. Pero la tranquilidad que vestía su mundo comenzó a resquebrajarse cuando la primera sombra se deslizó entre los edificios, silenciosa y letal. De pronto el estrépito rompió la calma acostumbrada. Disparos secos y certeros rangieron en el aire. La emboscada inesperada se desplegaba con precisión cruel. Una cuadrilla rival, oculta desde hacía días en las sombras, emergió con intenciones claras: arrebatar, destruir y sobre todo matar. El pistolero sintió el golpe frío de una bala que le rozó el torso. El sudor en su frente se tornó salado mientras su cuerpo luchaba contra el adormecimiento de la herida. El estrépito de disparos, los gritos cargados de odio y el oler acre de la pólvora incendiaban el ambiente. Su mundo de control comenzó a derrumbarse entre el caos inminente de la traición y la sangre vertida sobre la tierra seca. En medio de esa vorágine de violencia, cuando cada latido era una batalla y el final parecía cerca, emergió una figura inesperada. Sin pronunciar palabra ni hacer ruido, un niño apache apareció entre los escombros, con ojos profundos y serenos que desafiaban el frenético latir del tiempo. Mientras el pistolero luchaba por mantenerse en pie, la calma silenciosa del niño se alzó como un extraño faro en medio del torbellino. En un instante casi imperceptible, extendió su mano para guiar al hombre herido, llevándolo lejos de la muerte inminente con una destreza que no provenía del hombre blanco, sino de una sabiduría ancestral heredada. La diferencia entre la ferocidad del combate y la serenidad de aquel niño era marcada y desconcertante. Mientras el pistolero, tambaleante, miraba con asombro y temor oculto a su salvador misterioso, su mente luchaba por comprender quién era aquel joven
y qué motivos ocultos ocultaba tras su silencio. A lo lejos, las voces de la cuadrilla enemiga se reagruparon, ya preparando una nueva ofensiva que acechaba como sombra predadora sobre sus vidas. El destino pendía ahora de un hilo invisible, y la pregunta que lo acompañaría en la próxima jornada era clara: ¿en quién podía confiar? Verdaderamente, muchos compañeros de esta senda que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes que la próxima jornada peligrosa se revele y una nueva vuelta ocurra, echa una mirada rápida ahí abajo al video y asegúrate de que sigues inscrito en nuestra banda para no perder el hilo. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. La noche se había extendido como un manto silencioso y frío sobre el terreno árido que el pistolero y el niño apache ahora atravesaban. Cada paso era una negociación con el odio y la desconfianza que entre ellos aún pesaba como un mal presagio maltrecho. El hombre, aún temblando por la sangre teñida sobre su chaleco, caminaba apoyándose en un palo improvisado, sus ojos apenas apartándose de la sombra silenciosa que lo seguía. El niño apache, cuyos movimientos parecían fundirse con el viento nocturno, firmes y severos. El pistolero mantuvo la guardia alta, el instinto tan afilado como una hoja. Sabía que no podía permitirse confiar plenamente, ni siquiera en aquel joven que lo había salvado de morir. La alianza que fraguaban era tan frágil como el filo de una bala enterrada en la tierra. Sin embargo, cada minuto juntos forjaba un vínculo ambiguo, marcado por la necesidad más que por el deseo. La desconfianza teñía sus miradas, pero la desesperación por sobrevivir hacía que sus cuerpos compartieran. También momentos de tregua silenciosa. ¿Quién eres?, soltó finalmente el pistolero en un susurro áspero. Pero el niño solo inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con una saberosa melancolía. No habló, no aún. La comunicación en aquel instante era un duelo de miradas, un puente cauteloso entre dos mundos que apenas comenzaban a entenderse. No tardaron en enfrentarse a su primera amenaza real desde que escaparon. Un grupo de cazadores de recompensas, rudos hombres con miradas tan duras como sus armas, apareció sin avisar entre las sombras. El pistolero y el niño se vieron obligados a improvisar, el silencio roto por el estruendo seco de los disparos que rasgaban el aire frío de la noche. Bajo un manto de estrellas caídas, la danza mortal se desató. El hombre tiró de su revólver con determinación, disparando con la precisión que su reputación había labrado. El niño, por su parte, usó la oscuridad que conocía para deslizarse entre los atacantes, moviéndose con una velocidad y astucia que desafiaban su juventud. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Cada segundo era un abismo entre la vida y la muerte. Al final, tras una lluvia de pólvora y gritos, lograron repeler a los cazadores. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Más bien, había solidificado aquel vínculo tenso y precario que ahora los ataba. Mientras el eco de los disparos se desvanecía en la distancia, el pistolero observó con detenimiento al niño. Fue entonces que su mirada se posó en una marca que el joven llevaba en el brazo, una cicatriz, profunda con una forma extraña, casi como un símbolo tallado con dolor y silencio. Intrigado y con una mezcla de preocupación y respeto, el pistolero tocó con los dedos la piel dura y marcada. Aquella señal revelaba un pasado marcado por la violencia y la supervivencia, un enigma que el niño prefería mantener guardado
bajo el manto de su silencio. Aquella noche, alrededor de una pequeña fogata que apenas usaba arder, el hombre y el niño compartieron un aire cargado de preguntas no dichas. Dos almas desplazadas en un mundo que no perdona la debilidad. El pistolero rompió el silencio con una propuesta. Si vas a acompañarme, tendrás que confiar en mí, al menos un poco. El niño asintió, pero sus ojos no se relajaron. La lucha interna brillaba con una intensidad única en su interior. Mientras las llamas temblaban, proyectando sombras que jugaban en sus rostros, el pistolero recordó las palabras que su padre alguna vez le había susurrado. El dinero y las balas solo te llevan hasta cierto punto, hijo. La verdadera fuerza está en quien camina a tu lado cuando todo se derrumba. En aquel momento, la realidad de sus propias palabras flotaba con peso sobre sus hombros. No podía hacerlo solo. No podía desafiar a sus enemigos sin alguien que lo complemente, por más inesperado que ese alguien fuera. El amanecer los sorprendió ocultos entre unos arbustos secos, con el horizonte pintado de un rojo que presagiaba una nueva serie de batallas. La noche previa había dejado más que marcas físicas. Había abierto una grieta invisible en sus corazones, capaz de albergar tanto miedo como esperanza. El pistolero sabía que para sobrevivir necesitaría desentrañar el misterio que la cicatriz del niño apache contenía, y el niño comprendía que su pasado se entrelazaba peligrosamente con la vida del hombre que, tan renuente, comenzaba a aceptarlo. Pero antes de que pudieran siquiera formular planes, un ruido distante los alertó. El sonido de cascos golpeando el suelo seco, un relincho urgente cortando el aire. La patrulla de sus enemigos se acercaba implacable. En ese instante decisivo, el pistolero fijó su mirada en el niño, en aquella marca que ahora significaba todo. «Prepárate», susurró. «No será fácil esta vez». El niño apache no huyó ni titubeó. En su mirada había algo más allá del miedo. Un fuego silencioso que prometía cambiarlo todo. Y mientras las sombras de sus perseguidores se dibujaban a lo lejos, la alianza frágil entre el pistolero rico y el niño secreto se sostuvo por un instante más, preparándose para la tormenta que estaba por venir. El crepúsculo aún teñía de rojo las cumbres lejanas, cuando la mujer de mirada acerada apareció en la taberna polvorienta del pueblo. Sus ojos oscuros y penetrantes atravesaban a quienes la miraban, y sus palabras siempre llevaban un peso que pocos querían escuchar. Sabía de secretos ocultos entre montañas y de sombras que se arrastraban bajo el sol implacable. Esa tarde, su figura emergió como un presagio, dispuesta a tejer un nuevo hilo en la trama de destinos que ya comenzaba a enrollarse peligrosamente. El pistolero, con su chaleco aún manchado de polvo y sudor, la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. El niño apache, silencioso como siempre, se mantuvo a un lado, con la mirada fija en aquella mujer que parecía conocer detalles que ellos desconocían. «Sé quién es este muchacho», dijo ella, sin rodeos, con la voz firme y baja. «Su nombre importa poco, pero su sangre lleva una antigua profecía escrita en símbolos que pocos entienden, y menos aún respetan. Los hombres que lo buscan no solo codician su captura, temen lo que él representa». El pistolero frunció el ceño, sus labios apretados, intentando desentrañar el significado oculto tras esas palabras. La mujer continuó, sin esperar preguntas. «Su tribu, los apache, siempre ha vivido a la sombra de la conquista, pero este niño lleva en su cuerpo una marca que habla de ser un elegido. No una simple víctima, sino alguien destinado a cambiar el rumbo.
para bien o para mal. Durante un largo instante, el aire pareció espesarse, impregnado por la gravedad de aquella revelación. El niño por fin levantó la vista, y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y determinación. Su silencio, antes frío, parecía ahora una armadura que ocultaba no solo vergüenza, sino un poder que aún no revelaba. La mujer de mirada acerada estiró una pequeña bolsa de cuero gastada, en cuyo interior se adivinaba un pedazo de pergamino cubierto de símbolos y escrituras antiguas. La ofreció al pistolero con un gesto solemne. Esto fue encontrado cerca de donde se halló herido el niño, explicó. Son pistas que apuntan a una amenaza mayor. No son simples cazadores ni buscadores de recompensas. Son hombres de poder, acostumbrados a negociar con sangre y fuego, y con órdenes claras, capturar o eliminar a quien lleva esa marca. La noche comenzaba a caer cuando el pistolero asintió, comprendiendo que su suerte y la del niño estaban selladas más allá de sus decisiones personales. Un objetivo, un destino impuesto que no podían ignorar. La mujer, sin más, les acompañó al borde del pueblo para observar el camino de salida. Fue entonces cuando el silencio fue roto por un crujido familiar sobre la tierra seca, un rastro fresco de cascos y polvo levantado, una huella inconfundible de jinete adelantado. La expresión de los tres se tornó grave. Aquel que los perseguía ahora estaba demasiado cerca. No podemos quedarnos, sentenció la mujer. Si la profecía se cumple, este niño es el centro de una tormenta que ya está por estallar. Pero si algo les queda de vida y voluntad, deben confiar en quienes saben leer los signos. Solo así podrán sobrevivir a lo que viene. Antes de partir, el pistolero lanzó una última mirada a su extraño compañero. Sabía que, más allá de las heridas visibles, el verdadero desafío era aceptar que, en aquella alianza forzada, la confianza sería su escudo más débil y su arma más poderosa. En el susurro vergonzoso del viento que barría la llanura, parece que un suspiro antiguo reclamaba justicia y venganza al mismo tiempo. El niño apache, que hasta entonces había permanecido casi oculto, alzó los ojos un instante hacia la luna emergente, como si escuchara una llamada que solo él podía oír. Y mientras los cascos resonaban más intensamente contra la tierra polvorienta, la mujer de mirada acerada desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí el eco de una advertencia ineludible. Sus perseguidores no eran simples hombres cualquiera. Con sus corazones latiendo al ritmo de la inminente tormenta, los tres formaron un pequeño grupo que saltó tras las huellas frescas. Cada paso los acercaba a un destino atado por la profecía, el poder y la necesidad de sobrevivir. La noche se espesaba y en la distancia, un jinete desconocido cabalgaba con furia, un trazo fugaz que podría ser el presagio del próximo enfrentamiento fatal. «Debemos alcanzar ese rastro», ordenó él. «Pistolero, no tenemos tiempo que perder». El niño apache no dudó. Su miedo era enterrado bajo una antigua sabiduría, y su pequeño cuerpo se movió con la velocidad de quien conoce cada silencio del desierto. En aquel momento, el pistolero supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que sin importar lo que pasara, su vida y la del niño ya estaban entrelazadas para siempre. El velo de la noche se cerró, mientras el grupo se adentraba en la oscuridad, siguiendo el camino incierto de un jinete, cuyo rostro permanecía oculto, pero cuyo acercamiento prometía cambiarlo todo. El crepúsculo se había disipado hacía rato, dejando una nocturnidad cerrada que envolvía la árida llanura como un manto impenetrable. El pistolero, aún con los latidos de su corazón resonando en las venas, avanzaba con pasos renqueantes pero firmes,
consciente de que la trampa se cernía más cerca a cada instante. El niño apache caminaba lado a lado, sombras y silencio en su piel, vigilando los contornos en la oscuridad. De repente, una figura encapuchada emergió de entre la maleza espesa, sus movimientos tan suaves como el viento, pero cargados de una amenaza palpable. No hubo palabras, solo el rápido roce de las botas sobre la tierra árida y el fulgor apagado del acero entre sus manos. El pistolero sintió la tensión aumentar en el aire, como si la noche misma contuviera el aliento. El primer disparo cortó la quietud con la precisión de un rayo. El pistolero esquivó apenas a tiempo, sintiendo cómo la bala quebraba un poste cercano con estrépito seco. El niño, sorprendentemente, reaccionó con la destreza de un guerrero curtido, no un crío. Se movía entre las sombras con la agilidad de quien ha aprendido a leer el terreno y a anticipar cada amenaza. Entre disparo y disparo, la figura encapuchada lanzó un ataque decidido hacia el niño, cuya expresión se endureció por un instante. Era más que un niño. Había en sus pupilas algo ancestral, un conocimiento profundo que trascendía la inocencia. El pistolero, aunque debilitado, se plantó frente al joven para protegerlo, el instinto de supervivencia dominando sus movimientos. La frenética batalla pareció extenderse más allá del tiempo conocido. Bajo la luna, como testigo silente, se desvelaron fragmentos de un secreto largamente guardado. En medio de una parada, el niño apache susurró palabras en voz baja, en lengua ancestral, invocando nombres que el pistolero no comprendió, pero que resonaban con un poder extraño. En aquel instante, la encapuchada retrocedió, como si un muro invisible la repeliera, y su expresión se tornó en furia contenida. El pistolero, respirando con dificultad, alcanzó a mirar el rostro del niño. Sus ojos, antes silenciosos, ahora brillaban con un fuego desconocido. «No soy lo que parezco», dijo el niño, firme y casi solemne. Aquella confesión silenciosa fue un eco profundo en el pecho del hombre. Sabía que estaba cuidando a alguien que desafiaba todo lo que entendía sobre poder y destino. La lucha se reanudó, pero esta vez el peligro no era solo físico, sino un choque de voluntades, de destinos entrelazados, en un escenario que ninguno había elegido. El pistolero se preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a aquel secreto vivo. ¿Cuánto arriesgaría en nombre de aquel misterioso vínculo? En un momento de descanso entre ráfagas, el niño dejó caer una daga pequeña y pulida, la luz de la luna bañando la curvatura de la hoja. «Esto es parte de mi origen», murmuró, «un legado de mi pueblo, pero también es un símbolo de la promesa que llevo con vida». Su voz era una mezcla de pesar y determinación. El pistolero contempló la daga, comprendiendo que más allá de la superficie había una historia marcada por dolor y esperanzas. Los dos compartían un silencio que pesaba, sin necesidad de llenar con palabras. El peligro seguía acechando, pero entre ellos comenzaba a formarse algo semejante a la confianza verdadera, forjada en el crisol del combate. Entonces, un sonido lejano alteró la quietud. Un leve crujir de hojas y ramas rotas, un golpeteo metálico que anunciaba la llegada inevitable de más enemigos. La figura encapuchada esfumó entre la maleza con un gruñido de frustración, sabiendo que aquella noche no conseguiría lo que buscaba. El pistolero se giró hacia el niño, sus ojos fijos en aquellos orbes que ahora parecían cargar con el peso de un destino antiguo. La tormenta apenas comenzaba a tomar forma,
y el hombre comprendió que su vida ya no le pertenecía. Cada paso junto al niño reescribía las reglas del juego. «Prepárate», susurró con voz ronca. «Lo que lleves dentro, sea lo que sea, será la única arma que pueda salvarnos cuando todo se rompa». El niño apache asintió, pero no con la inseguridad de un niño, sino con la convicción firme de quien lleva un poder que debe proteger a toda costa. En su pecho latía una fuerza antigua, una herencia que ni la amenaza ni el miedo podían doblegar. Y mientras en la lejanía los cascos resonaban contra el polvo de la tierra, anunciando la llegada de la patrulla enemiga, la alianza entre el pistolero rico y el niño apache se hizo más fuerte, sostenida ahora por secretos revelados y una batalla que apenas iniciaba. La confianza, aunque tenue, había crecido entre el pistolero y el niño apache desde aquella última emboscada. Ahora, mientras el crepúsculo desvanecía sus tonos anaranjados en la fría oscuridad del desierto, esa frágil alianza se solidificaba con cada paso silencioso y cada mirada compartida. Las heridas del hombre, aún dolorosas, eran sostenidas por el coraje y la calma inesperada del niño, quien parecía entender que su supervivencia dependía de proteger la vida que había salvado. Pero el claro respiro que encontraban tras horas de huida se vio pronto perturbado. Un mensajero apareció de la nada, su caballo relinchando entre el silencio nocturno, trayendo noticias que ensombrecieron la escasa tranquilidad. Con voz cargada de urgencia, entregó un mensaje sellado con el emblema de un antiguo enemigo del pistolero, un forajido despiadado que con nuevas fuerzas aliadas había unificado un ejército oscuro para cazarlo sin piedad. El hombre, todavía apoyado en su bastón improvisado, apretó los labios. La sombra del pasado se cernía sobre ellos más pesada que nunca. Nada era casualidad, y cada paso que daban parecía atraer más peligro hacia ellos. El pistolero comprendió que no podía seguir huyendo. Si quería proteger al niño y preservar esa extraña conexión que ya se había instalado entre ellos, debía enfrentarse cara a cara con esa amenaza. Sin dudarlo, con una mezcla de resignación y determinación en sus ojos, anunció su decisión. «Voy a hacerle frente yo solo». «No puedo arriesgar más tu vida», dijo con la voz áspera. «Quédate aquí y cuídate. Yo regresaré, si puedo». El niño apache lo miró fijamente, una mezcla de desconfianza y preocupación, reflejada en sus profundos ojos oscuros. No era un niño común. Sabía que delante de él se abría una prueba, una que pondría a prueba el límite de esa alianza naciente. La noche se impregnó de una atmósfera densa, cargada de silencios y de un frío que calaba hasta los huesos. Mientras el pistolero se preparaba para partir, su mente desfila recuerdos de duelos pasados y de los fantasmas que nunca se habían marchado. ¿Cuántas veces había creído que la siguiente bala era la última? El destino era caprichoso, pero esta vez la apuesta era diferente. No solo era su vida, sino la del niño. Y ese vínculo, tenue y nuevo, lo sostenía con fuerzas que no había conocido antes. Antes de marcharse, se agachó y tomó la pequeña mano del niño. «Mantente fuerte, yo volveré», susurró sin rastro de certeza, pero con la firmeza de quien no tiene alternativa. El niño asintió. Sin palabra, sus ojos destellando con una determinación silenciosa. No había siquiera un atisbo de miedo, más bien una comprensión profunda de lo que estaba por venir. El pistolero montó su caballo con dificultad, las sombras de la noche envolviéndolo, mientras se adentraba hacia el territorio donde sabía que su adversario esperaba, preparado para el duelo que definiría sus destinos.
a medida que reculaba, su mirada se clavó en la figura que quedaba atrás, firme y pequeña, como un faro que lo llamaba a volver, pero también un recordatorio del precio de aquella lucha. Mientras el hombre cabalgaba hacia el frío silencio de la llanura, un viento seco levantó el polvo, llevando consigo la promesa cruel de la batalla inminente. El niño apache quedó solo, vulnerable, rodeado por la oscuridad y por el peso del peligro que se cernía sin descanso. La alianza, aún delicada, dependía ahora de la lealtad y la paciencia. En la profundidad de su pecho, un fuego antiguo ardía, uno nacido de una herencia y un pasado que todavía no se revelaba por completo. Los ojos del niño se alzaron hacia el cielo estrellado, desafiando la infinita noche y al destino mismo. No era solo un niño perdido, ni una sombra errante, era un llamado, una fuerza esperando para despertar. Mientras la silueta del pistolero desaparecía, dejando tras de sí solo el rastro del caballo sobre la tierra reseca. El distante sonido de cascos rompiendo el silencio llegó hasta el niño, resonando como una sentencia interminable. El pistolero rico decidió enfrentar solo a su enemigo, dejando al niño vulnerable y al borde de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. El pistolero, con el cuerpo castigado por el duelo reciente, aún cabalgaba con dificultad, cada latido de su herida resonando en sus venas como un tambor de guerra. La noche pesaba fría sobre sus hombros y las sombras danzaban inquietas a su alrededor. Detrás de él, el niño apache avanzaba con prudencia y silencio, sus pasos firmes y cuidadosos, absorbiendo cada sonido del desierto, vigilante en un mundo donde la traición podía surgir entre susurros invisibles. La llanura se extendía ante ellos, un mar de oscuridad salpicado por la luz pálida de las estrellas, pero la tregua era solo un espejismo. El pistolero sentía el pulso acelerado, no de la sangre que escapaba de su cuerpo, sino de la urgencia que latía en el aire. Sabía que la batalla no había terminado, que cada instante de calma era la antesala de una tormenta más cruel. En los momentos en que la noche parecía envolverse en un silencio obligado, el niño apache se sentó junto al pistolero, quien apoyó la espalda en un rocoso desgarro del terreno, entrecerrando los ojos para forzar el descanso. El joven no necesitó palabras. Con gestos medidos y una paciencia nacida de la profundidad de su historia, comenzó a explorar la herida del hombre. Sus manos, ligeras pero firmes, aplicaron ungüentos groseros pero efectivos, mientras sus ojos estudiaban cada rasgo del rostro, marcado por el sufrimiento. La valentía del niño se hizo evidente en ese acto callado. Su serenidad parecía contener más años que su edad, una sabiduría que desafiaba el dolor y la fragilidad de su juventud. El pistolero, entre sombras y cansancio, permitió que la desconfianza se suavizara por un momento, aceptando la ayuda con una gratitud silenciosa. «Escuché rumores dentro de mi tribu», murmuró el niño finalmente, con voz baja, apenas un suspiro entre el viento, cosas que prefiero no repetir. No estaba listo para quedarme. Llegó la noche en que escapar fue la única opción. El pistolero clavó la mirada en él, intrigado y preocupado. Esa revelación desató una marea de preguntas en su mente. ¿Qué demonios habría pasado para que un niño apache huyera de su propio pueblo? Aquello lo colocaba en una posición mucho más vulnerable y fragilizada, pero también abría una puerta para entender su carácter silencioso y esa mezcla de temor y determinación que se alojaba en sus ojos. El joven, sin perder la compostura, reafirmó con un ligero movimiento de cabeza. «No es solo miedo», dijo con firmeza. «Es saber que atrás no hay refugio,
que la traición cobra muchas formas y que algunas sombras ni siquiera mi tribu puede enfrentar. El pistolero sintió un nudo en el estómago, la historia impregnándose como un veneno o una verdad incómoda que alteraba el equilibrio frágil de su comprensión. Se reconoció a sí mismo en esa lucha de querer controlar un destino escurridizo, de ser cazado por fantasmas invisibles. Entre silencios, la noche prosiguió su avance inexorable, y la complicidad mutua creció más allá de las palabras. El hombre observó al niño, sus facciones endurecidas por el sol y el polvo, pero también marcadas por un temple que pocos poseían. Lo que antes era misterio, ahora cobraba la forma de una alianza forjada en heridas comunes. El sonido distante y monótono de cascos pronto rasgó la quietud de la noche. Un eco aterrador que se expandía sin tregua, anunciando la cercanía inevitable de sus perseguidores. La patrulla estaba más cerca que nunca, y el riesgo alcanzaba niveles que frenaban el ruido de sus propios latidos. «Tenemos que movernos», dijo el pistolero sin mirar. «No podemos darnos el lujo de esperar». El niño asintió, sus ojos brillando en la sombra con ese fuego silencioso que parecía una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Su cuerpo, pequeño pero firme, se alzó con la seguridad de quien ha sobrevivido más de lo que su edad debería permitir. Ambos se incorporaron, dejando atrás la tregua momentánea, y avanzaron con cautela hacia un refugio improvisado, ocultos entre los riscos y la maleza reseca. El pistolero, a pesar del dolor, desplegó su instinto a cada paso, vigilante de cada movimiento, mientras el niño se convertía en su sombra perfecta, atento a las señales que solo un alma forjada en la aridez podía percibir. El murmullo del viento se mezclaba con el latido de la tierra y la amenaza latente. En ese silencio tenso, el pistolero recordó que su enemigo, el forajido, no estaba solo. Sus fuerzas aliadas eran una red oscura que se cerraba y cuya violencia los acechaba, como un animal hambriento. El niño apache, entonces, bajó la voz y partió el silencio con una idea que sorprendió al hombre. «Debemos escondernos, no solo de ellos. Hay algo en mi tribu, algo que aún me sigue, y no son solo hombres con armas». Su mirada se posó en el pistolero, clara y resuelta. «Ellos vienen por mí, por lo que llevo dentro. Si caigo, no solo yo muero, será el fin para muchos». El pistolero tragó en seco. Aquellas palabras eran un abismo negro en el horizonte, una amenaza que trascendía el territorio y la lógica del duelo común. Sintió el peso del destino grabado en sus espaldas, y comprendió que cuidar al niño implicaba proteger algo mucho más profundo que una vida. Con voz firme, a pesar del cansancio, «Entonces no. Podemos huir más. Si ellos llegan antes, perderemos todo». La sombra de la noche se cerró a su alrededor mientras sellaban aquel pacto silencioso, un verdadero compromiso que no admitía dudas. Pero justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, el niño apache bajó la mirada con un gesto casi imperceptible, ocultando una tormenta interna. Aquella confesión iba a cambiarlo todo. «Hace días escapé de mi tribu», susurró, como soltando una carga antigua, no solo por miedo, sino por algo que descubrí, algo que podría destruirnos a todos. El silencio cayó entre ellos, pesado y marcado por la gravedad de aquella revelación. El pistolero supo que la historia que guardaba aquel niño era solo el principio de una lucha que trascendería sus fuerzas y su entendimiento. Y mientras, en la lejanía los cascos tronaban con furia creciente, el hombre miró al horizonte, decidido pero débil, consciente de que la tormenta aún no había hecho su estrépito final. La noche se cerraba con un peso insoportable,
como si el aire mismo se deficara entre la desconfianza que crecíamos los dos, el pistolero y el niño apache, bajo aquel manto oscuro que cubría la tierra seca. Él, con heridas recientes punzantes, sentía el calor de la preocupación mezclarse con el frío de la incertidumbre. Sabía que había llegado el momento de decidir un camino entre la supervivencia y la entrega. El crepitar de un fuego lejano parecía un eco remoto ante la guerra que se libraba dentro de sí mismos. Abandonar todo, fortuna, tierras, poder, para huir y proteger al niño era como partir un alma en dos. De otro lado, resistir juntos significaba enfrentar una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. Los ojos del pistolero se perdían en el horizonte invisible, donde la frontera entre la traición y el honor se volvían difusas. Las voces de antiguos aliados que antes habían jurado lealtad, ahora susurraban dudas y sembraban sospechas como semillas de veneno. ¿Cuál es tu verdadera intención?, preguntaban con ojos de fuego, sin entender que sus mundos se habían vuelto demasiado frágiles para seguir dando confianza ciega. Ni el pistolero sabía si su corazón era suficientemente fuerte para enfrentarlos, menos aún para lidiar con el misterio silencioso que representaba el niño. La noche avanzaba lenta, cada minuto un suspiro de angustia. Finalmente, con la voz áspera y cargada de una mezcla de determinación y miedo ancestral, el pistolero rompió el silencio que pareciera haberse tatuado en el aire. Debemos enfrentar esto juntos o todo estará perdido. No puedo sacrificarte, ni puedo huir sin pelear. Una declaración que sabía era moldeada en la fragua de una alianza naciente, llena de promesas frágiles y miedos velados. El niño apache levantó la mirada. Sus ojos profundos reflejaban tormentas internas que ni el pistolero podía comprender del todo. Sin miedo, pero con una carga invisible alojada en el alma, asintió con lentitud. La batalla no era solo contra enemigos visibles, sino contra fantasmas del pasado y la invisibilidad de la desconfianza. Ambos sabían que aquel instante definía no solo sus destinos, sino la posibilidad de un vínculo auténtico. Jamás había imaginado el pistolero que aquel niño, que en apariencia era solo un rescatador silencioso, podía enfrentarse a esa misma tempestad interior y salir dispuesto a dar la cara por alguien a quien apenas conocía. La vulnerabilidad se mezclaba con la fuerza inquebrantable, creando una extraña armonía entre ellos, una frágil alianza tejida con hilos invisibles. El frágil equilibrio se vio perturbado cuando entre la penumbra y el susurro del viento apareció una figura del pasado del pistolero. Emergió con la misma silenciosa determinación que la noche parecía regalar solo a los que sobreviven entre ruinas. Su presencia atravesó el espacio como un cuchillo frío, dejando tras de sí la sombra de una oferta envuelta en traición. Los ojos del pistolero se estrecharon, recordando memorias que preferiría enterrar en lo más profundo. La figura no habló al principio. Sus palabras, cargadas de un peso ominoso, llegaron como lanzas lanzadas con precisión helada. Una propuesta que destrozaba las esperanzas y hacía temblar el frágil soporte que eran ellos mismos. Una encrucijada infinita que desafiaba la lealtad, la ambición y la necesidad de sobrevivir. El niño apache permaneció en silencio, observando con atención cada gesto, cada sombra en el rostro curtido del pistolero. La revelación de aquella figura desató un torbellino de emociones, desconfianza, rabia, incertidumbre.
pero también la urgente necesidad de tomar una decisión antes de que la tormenta que venía arrasara todo a su paso. Un silencio tenso se extendió en el aire, apenas roto por el crujir sutil de hojas secas, bajo pasos invisibles y el viento, que cargaba la promesa de un inminente cambio. El pistolero, luchando contra el peso de la traición y la oferta que alteraba las reglas del juego, se volvió hacia el niño con una mezcla de advertencia y esperanza encendida. Debemos elegir con cuidado. Este no es solo un desafío de fuerza, sino de destino. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Los ojos del niño brillaron con esa luz antigua, una llamada muda que resonaba en la noche como un juramento sin palabras. Fue en ese momento cuando, a lo lejos y entre las sombras, la figura del pasado dio un paso adelante, mostrando una sonrisa que no presagiaba nada bueno. La alianza, tan frágil como un hilo de seda en medio de la tormenta, ahora estaba marcada por esa sombra amenazante que venía a jugar sus cartas en un juego mortal. Y cuando el pistolero alzó la voz una vez más, firmando tácitamente su compromiso y la nueva batalla que estaba por venir, su palabra se perdió en el viento nocturno, que anunciaba el giro decisivo. Esto cambiará todo. La tormenta estaba a punto de estallar. El sol caía lento detrás de las abruptas paredes del cañón, tiñendo el cielo con tonos rojizos que anunciaban una noche tensa y sin cuartel. El pistolero rico y el niño apache, ahora unidos por un vínculo que había nacido de la lucha y las heridas, avanzaban hacia el corazón del territorio donde se decidiría su destino. La preparación del plan era una coreografía precisa, tejida con la urgencia de quien sabe que la muerte acecha en cada sombra. El pistolero, apoyado en su bastón improvisado, repasaba en voz baja las órdenes sobre el terreno. El niño, con la mirada fija en el horizonte polvoriento, escuchaba sin pestañear, consciente de que esa era quizá la última oportunidad para cambiar el rumbo de su historia. «Nos dividiremos en 2 grupos», dijo el pistolero con voz ronca. «Tú me cubres desde la parte alta del risco. Yo atraeré su atención al cañón mismo. Si todo sale bien, podremos sorprenderlos antes de que reaccionen». El niño apache, ágil y silencioso, asintió sin voz. Su cuerpo delgado se tensó como un arco, preparado para ejecutar aquella maniobra peligrosa en tierras que pocos se atrevían a pisar sin pagar un precio caro. Mientras se acercaban al cañón, un aire cargado de peligro se pegaba a sus espaldas. El crujir de las ramas secas y el susurro del viento fueron reemplazados por un silencio pesado, roto solo por latidos acelerados y el rozar de la arena contra sus botas. El pistolero sintió que el polvo en el aire no era solo tierra levantada, sino la espuma de la tormenta que estaba a punto de estallar. El sol se ocultó tras la última montaña y la oscuridad comenzó a envolverlos, pero la tensión no cedió, sino que se hizo más intensa. De pronto, el ruido de cascos resonando en la distancia se hizo imposible de ignorar. El grupo enemigo ya estaba cerca, y ellos debían estar listos. Desde su escondite en la parte alta del risco, el niño apache observaba con los ojos afilados como cuchillas los movimientos de los caballos y las figuras que descendían entre el cañón en una marcha ominosa. «Son más de lo que imaginé», murmuró para sí mismo con la voz apenas audible. «Pero no caerán sin luchar». El pistolero, situado en la base, tomó una bocanada profunda de aire, sintiendo la pólvora arder en sus venas. La primera silueta apareció.
un jinete pesado que se acercaba confiado, sin intuir que estaba a punto de entrar en una trampa mortal. Los disparos comenzaron a romper la quietud. El pistolero, pese al dolor en sus costillas, disparó con una precisión que no dejaba margen al error. Cada bala era un latido feroz en la sinfonía de la batalla. El niño, como sombra implacable, lanzó flechas y piedras desde la altura, desorientando y obligando a sus enemigos a dividir su atención. Pero la fuerza de los atacantes era brutal. Entre disparos y relinchos, emergieron nuevos jinetes, cerrando el cerco con ferocidad implacable. La tierra temblaba bajo el estampido constante, y la polvareda se alzaba hasta devorar el horizonte. El pistolero notó un movimiento extraño. Uno de sus enemigos se lanzó directo hacia el niño apache, que de un salto ágil logró esquivar, pero la cercanía con los cazadores aumentaba peligrosamente. Un grito seco del pistolero cortó el aire. «El niño está en peligro». El corazón le palpitaba con violencia desbordada. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar donde el niño se había batido en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un hombre corpulento y despiadado. Sus pasos, aunque lentos por la fatiga y la herida, fueron firmes, impulsados por una urgencia visceral. El niño bloqueó una estocada y con una rapidez inesperada aprovechó la apertura para derribar al atacante. Pero el riesgo era grande. En sus ojos se percibía un destello de cansancio que confrontaba con la determinación indeleble. El pistolero llegó con un disparo certero que frenó el avance de otro enemigo, y juntos retrocedieron hacia un punto seguro. Pero la batalla había ido demasiado lejos. La cantidad de enemigos avanzaba, y ellos quedaban cada vez más expuestos. Una ráfaga dispersa les obligó a cubrirse tras unas rocas rugosas. Allí, jadeantes y con cuerpos tensos, se miraron. El pistolero podía ver en el rostro del niño algo que nunca antes había percibido. Un miedo agudo, mezclado con una dolorosa resignación. «No podemos detenernos aquí», murmuró el pistolero. «Debemos movernos. Ellos cerrarán pronto el cerco». El niño apache jugaba con una piedra entre sus manos. El brillo de la luna iluminaba una cicatriz que cruzaba su mejilla, visiblemente marcada por batallas pasadas. «Si me atrapan, no sobreviviré, y ellos tampoco dejarán que vivas», dijo con una voz tan baja que parecía un suspiro. Un silencio pesado se posó sobre ellos. La lucha era más que cuerpo contra cuerpo, era destino contra destino. Un choque donde la vida y la muerte pendían de un hilo cruel. En ese instante, un instante que pareció congelar el tiempo, un disparo certero y traicionero atravesó la penumbra. El niño gritó y cayó al suelo, sujetándose el brazo con fuerza. Sus ojos reflejaban el dolor y la sorpresa al mismo tiempo. El pistolero, con el alma desgarrada, corrió hacia él. «¡No!», gritó con todo el peso de su ser. «¡No te vayas!». El terreno parecía absorber aquel grito, mientras alrededor la furia de sus enemigos se hacía más implacable, como un torbellino devorando la última esperanza. El niño apache, herido y temblando, miró al pistolero con una mezcla de miedo e invencible voluntad. En ese momento, sus destinos quedaron amarrados con fuerza irrevocable. La batalla, que hasta entonces había rugido en el cañón, se convirtió en un grito desesperado por la vida y la libertad. Y en medio del polvo levantado por los caballos y el ruido ensordecedor, quedó una verdad innegable. El niño apache estaba en grave peligro, y el pistolero rico no descansaría hasta salvarlo. El sol se ocultaba tras las abruptas paredes del cañón cuando el pistolero, guiado por el dolor punzante en sus costillas,
aceleró el paso hacia el filo de la batalla. El niño apache, con el brazo aún sangrando y el rostro marcado por el miedo y la incertidumbre, lo seguía con esfuerzo, decidido a no quedar atrás. La tensión era un manto invisible que los envolvía, y cada latido se sentía como un tambor que anunciaba la tormenta definitiva. Los rumores del campamento enemigo ya resonaban en la distancia, y el aire seco y polvoriento parecía cargado de cenizas de un destino incierto. El pistolero sabía que no podían retroceder. La única salida era enfrentarse a sus perseguidores en aquel terreno abrupto, donde las sombras y las rocas serían testigos de su última lucha. Desde una elevación rocosa, el niño tomó una posición, la mano firme sobre su arco, su mirada afilada como la hoja que llevaba oculta bajo la manga. El hombre adoptó su lugar en la base del cañón, clavando la mirada en la senda por donde los jinetes se aproximaban. El plan estaba claro: distraer y dividir para sobrevivir. El suelo tembló con el avance de los caballos, y un frío presagio caló en el pecho del pistolero. Disparos secos cortaron el silencio, el eco de balas hilándose entre gritos y relinchos. El niño, desde la altura, lanzó flechas con precisión inaudita, desorientando al enemigo y sembrando caos en sus filas. El pistolero, debilitado y dolorido, mantuvo su temple. Cada disparo un latido feroz que mantenía viva la esperanza. Pero la fuerza opositora era implacable. Entre rocas y polvo, los atacantes cerraban el cerco con brutalidad. De pronto, uno de ellos descargó una estocada en dirección al niño, que esquivó con agilidad sobrehumana. La furia de ese momento cortó el aire en pedazos, y el pistolero sintió el nudo apretándose en su garganta ante el peligro inminente. «¡El niño está en peligro!», gritó con voz quebrada, avanzando torpemente hacia la amenaza. Una pelea cuerpo a cuerpo desató ráfagas de furia y desesperación. El niño bloqueó golpes con el temple de un guerrero maduro y, pese a las heridas, mantuvo intacta su voluntad de sobrevivir. El pistolero, con la última reserva de fuerza, frenó a otro enemigo con un disparo certero. Juntos retrocedieron a un resguardo momentáneo, dos figuras unidas por la sangre y el miedo, la respiración entrecortada. Compartieron una mirada que dijo más que 1000 palabras. En el rostro del niño, la mezcla de miedo y firmeza reflejaba una verdad inquebrantable. Si caía, todo estaría perdido. «No nos detendremos aquí», murmuró el hombre, la voz rasgada por el cansancio. «Debemos movernos antes de que el cerco se cierre por completo». Entre sus manos, el niño jugaba con una piedra. Su mirada, iluminada por la luna, revelaba la cicatriz que cruzaba su mejilla. Marcas de batallas pasadas que el pistolero apenas comprendía. La voz del niño quebró el silencio. «Si me capturan, no sobreviviré. Ellos tampoco dejarán que vivas tú», dijo con un suspiro que parecía contener el peso de siglos. El silencio se hizo denso, doloroso. En aquel momento, no solo luchaban por sus vidas, sino por un destino que se tejía más allá del polvo y el plomo. La batalla era un choque de voluntades, de futuros posibles que pendían de un hilo frágil y feroz. Entonces un disparo certero rompió el aire. El niño gritó y cayó, el dolor surcando su rostro y llenando el espacio con una mezcla de sorpresa y valentía. El pistolero corrió a su lado, el corazón en llamas por el sufrimiento que le desgarraba el alma. «No te rindas», clamó con todo el peso de su ser. «No hoy». Con las manos temblorosas, buscó detener la hemorragia, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un torbellino de polvo, miedo y ruido ensordecedor. La batalla rugía y cada segundo era una bofetada entre la vida y la muerte. El niño, con un brillo ancestral en los ojos, le sostuvo la mirada. En ese cruce silencioso,
quedaron entrelazados sus destinos para siempre, una alianza sellada con sangre y coraje. El cansancio y el dolor se fundieron con la determinación, mientras ambos luchaban por mantenerse erguidos frente a la tormenta que se desataba. El pistolero sabía que aquella era la prueba que definía todo lo que habían recorrido, y que el lazo frágil que los unía era ahora su mayor fortaleza. Cuando el último rayo de sol desapareció tras el horizonte, y el eco de los cascos se diluyó en la distancia, la quietud que siguió fue pesada, pero no vacía. Allí en medio del silencio roto, solo por el susurro del viento, el pistolero sostuvo al niño casi desmayado, susurrando palabras que eran promesas y juramentos. Estamos juntos en esto, no importa lo que traiga el mañana. El niño, débil pero firme, asintió, dejando que esa convicción fundiera el miedo en esperanza. En sus ojos se vislumbraba una chispa de un futuro que podría desafiar la brutalidad de aquel mundo implacable. La profecía que la mujer de mirada acerada había susurrado comenzaba a tomar forma, no como una sentencia fatal, sino como un nuevo comienzo. La alianza nacida entre el pistolero rico y el niño apache ya no era solo supervivencia, era el nacimiento de una familia forjada en el fuego de la lucha y el deseo de un mañana diferente. Mientras la noche tragaba las últimas luces y las estrellas observaban en silencio, dos figuras solitarias pero invencibles emergieron del cañón, listas para escribir un nuevo capítulo en las tierras duras del oeste. El pasado, con sus heridas y sombras, quedaba atrás. Frente a ellos, el camino abierto por la confianza, el sacrificio y la esperanza definía un legado que ninguna balacera podría borrar. Y así, con la sangre mezclada y las almas unidas, el pistolero y el niño desaparecieron en el paisaje agreste, iniciando una vida que prometía más que simple supervivencia, un futuro construido en la alianza invencible de dos destinos cruzados.